Hola familia, ¿qué tal? Hoy les traigo un nuevo video. Dijo el Dalai Lama que al final siempre prevalecerá la verdad y el amor sobre la violencia y la opresión. El tema que quiero tratar hoy forma parte de una de las páginas que más dolor ha causado al pueblo cubano desde que llegaron los comunistas al poder en 1959. El tema que vamos a tratar hoy lo han sufrido muchos cubanos y ha dejado heridas muy profundas en la sociedad cubana. Ha causado un daño enorme y que difícilmente se podrá reparar. Hoy vamos a hablar de los actos de repudio. ¿Qué es un acto de repudio? Citando al doctor Eloy A. González, un acto de repudio es un acto de agresión verbal o linchamiento que va dirigido contra aquellos que en Cuba muestran una actitud de cuestionamiento del régimen dictatorial imperante, de tal suerte que pueden ser objetos de actos de repudio activistas de derechos humanos, periodistas y bibliotecarios independientes, miembros de organizaciones civilistas no oficiales, etc. Es decir, aquellos que dentro de la sociedad cubana son catalogados de enemigos de la revolución por pensar de forma diferente. Los actos de repudio no son originales de Cuba. La historia de la humanidad está llena de actos de repudio. Podríamos citar, por ejemplo, uno de los más conocidos en la historia, que fue el que sufrió Jesús de Nazaret. A Jesús se le hizo un acto de repudio. Lo podemos ver, por ejemplo, en la película La Pasión de Cristo. Otros actos de repudio famosos son los que llevaba a cabo la Inquisición, mediante los cuales se condenaba a muerte a las supuestas brujas y eran quemadas en la hoguera, algo terrible, pero bastante normalizado en aquellos tiempos. Los actos de repudio pueden ser espontáneos, por ejemplo, los que se producen en los eventos deportivos, cuando ante alguna decisión polémica de los árbitros el público comienza a protestar repudiando la decisión del árbitro, pero sobre este tipo de actos de repudio no vamos a entrar en detalles. Los actos de repudio pueden ser también organizados, como los ocurridos durante el zarismo en Rusia. Luego también ocurrieron durante la Revolución Rusa de 1917, orquestados en ese caso por el partido bolchevique, que terminaban en linchamientos prácticamente todos ellos a las personas que eran consideradas enemigos del pueblo. O también los llevados a cabo por los nazis durante la década del 30, que devinieron en sucesos trágicos como la Noche de los Cristales Rotos. Como pueden ver, prácticamente ninguno de estos ejemplos de actos de repudio son muestras de valores democráticos ni respeto hacia los demás. Normalmente, los actos de repudio son actos violentos que terminan por imponer la forma de pensar y de actuar de un grupo de personas sobre otras, amedrentando, atemorizando, agrediendo física y verbalmente e incluso linchando en algunos casos a una o varias personas. En Cuba, después de 1959, hemos sufrido actos de repudio. Actos de repudio organizados por el propio gobierno mediante sus herramientas de control ciudadano. Los CDR, por ejemplo, la UJC, la FMC y todas estas organizaciones que, como bien dice la Constitución cubana, están todas dirigidas por el Partido Comunista de Cuba. En la historia de Cuba, a pesar de las atrocidades cometidas en varias épocas, es muy difícil ubicar algún tipo de acto de repudio orquestado por cualquier gobierno en contra de ciudadanos comunes antes de 1959. Los actos de repudio son un fenómeno posterior a 1959, por tanto podemos afirmar que es un fenómeno que vino con la revolución. ¿Qué ocurre durante un acto de repudio? Axel Kaiser explica esto magistralmente en uno de sus videos y voy a intentar explicárselos a ustedes de una forma resumida. En un acto de repudio en Cuba, un grupo de personas dirigida por una institución política o de gobierno, en este caso el Partido Comunista de Cuba, acusa a otra persona de algo de lo cual no puede defenderse, de algo que no existe, de algo que es invisible. Me explico mejor. Las personas, cuando intentaban irse de Cuba durante los años 70 u 80, se les hacían actos de repudio y se les acusaba de gusanos, vendepatrias, escoria. Todos estos supuestos delitos son invisibles, no existen. Por tanto, estas personas no podían defenderse de estas acusaciones. Como mismo,
las brujas eran acusadas de brujería y ellas no podían defenderse porque no tenían forma de probar que no eran brujas, pues cientos de miles de cubanos fueron acusados de todo esto y tampoco pudieron defenderse porque son delitos invisibles. En otras palabras, y como bien dice Kaiser en su video, basta con que alguien acuse para que la persona acusada sea culpable. Las principales causas de los actos de repudio en Cuba desde 1959 y hasta finales de los 80 fueron dos: salida del país y oposición política. Mi generación y las posteriores no tenemos una memoria formada de estos actos de repudio porque no los vivimos, pero hay imágenes sobradas y testimonios suficientes de lo que allí ocurrió en aquella época. Las víctimas de los actos de repudio por salida del país eran familias enteras, ancianos, niños, mujeres, hombres. Su único delito era que querían irse de Cuba, un delito invisible, un delito que no existe y por el cual se les acusaba de gusanos, vendepatria, escorias, contrarrevolucionarios, toda esta serie de improperios de los cuales ellos no podían defenderse. Y no solo eran ataques verbales, también a estas familias enteras se les lanzaba piedras, huevos, pintura, excrementos, se les agredía con palos, se les golpeaba, se les escupía. Todo esto con niños incluidos, insisto. Su único delito era querer irse de Cuba. Las víctimas de los actos de repudio por oposición política solían ser personas adultas habitualmente, aunque también se sometía al escarnio a sus familiares, desde las escuelas y desde los centros de trabajo. Igualmente a los niños se les decía que sus padres eran mercenarios, terroristas, todo esto delante de la escuela entera, sufriendo así al más puro estilo nazi las represalias del sistema por solamente tener una opinión política distinta. Esto ocurrió y ocurre todavía en Cuba. Después de los 90, los gusanos y vendepatrias que se fueron de Cuba pasaron a ser la comunidad cubana en el exterior, debido a que el régimen cubano se le acabó los recursos que provenían del CAME y necesitaba el dinero de los cubanos emigrados. A partir de aquí, los actos de repudio se centraron principalmente en disidentes políticos, a los que igualmente se les agredía verbal y físicamente y también se sometían al escarnio a sus familiares desde las escuelas y los centros de trabajo. Quiero que por un minuto cerremos todos los ojos, imaginémonos con nuestro hijo pequeño y nuestra madre, que ya es una anciana por ejemplo, caminando entre una multitud de personas que nos están gritando, lanzando huevos, escupiendo, lanzando excrementos, nos están golpeando. Todo esto bajo la mirada apacible de la policía que forma parte de la organización de este circo. Quiero que imaginemos todos lo que sintieron estas personas, el terror, la impotencia, la indefensión, el miedo. Todo esto lo sintieron miles de cubanos con niños incluidos. Por todo eso tuvieron que pasar miles de cubanos cuyo único delito era querer salir de Cuba o tener una opinión política distinta. Los actos de repudio también se le hacían a personas dentro de sus casas, como todavía se hace hoy en día. Las casas eran rodeadas por turbas violentas que normalmente se traían de otros lugares, aunque también habían vecinos del propio barrio. Frente a las casas de los supuestos enemigos se colocaban altavoces enormes y se emitían himnos, consignas, todo esto a todo volumen. Y recordemos que estamos hablando de que muchas veces eran familias con niños pequeños. Les pintaban las casas con insultos, como mismo hacían los nazis con los judíos, les lanzaban piedras a las puertas, a las ventanas, les lanzaban excrementos. Esto no era solo un rato, esto se repetía durante días y todo por el simple hecho de quererse ir de Cuba. Estas acciones fueron organizadas, convocadas, orquestadas, dirigidas y monitorizadas por el Partido Comunista de Cuba con Fidel Castro al frente. Y apoyado una y otra vez por los medios de comunicación, diciendo que estas personas eran delincuentes comunes, haciéndoles juicios mediáticos, insultándoles en cadena nacional de televisión. Todo esto, insisto una vez más, por el simple hecho de quererse ir de Cuba o tener un pensamiento político distinto. El Partido Comunista de Cuba con Fidel Castro al frente le dijo a una parte de la sociedad cubana
que la otra parte que no pensaba igual o que quería irse del país eran los enemigos y que había que ir allí a agredirlos. Esto es una de las principales causas de la separación de la familia cubana y de la ruptura de la sociedad cubana. La gran pregunta es, ¿cómo un grupo de personas se presta para cometer este tipo de actos tan bajos y tan sucios? Axel Kaiser, en su video, da una explicación muy simple. Él usa el ejemplo de las brujas y yo usaré el de los gusanos. Cuando tú acusas a alguien de gusano, estás diciendo a la vez que tú no eres gusano. Cuando tú acusas a alguien de contrarrevolucionario, estás diciendo al mismo tiempo que tú eres revolucionario. Cuando tú denuncias el mal en otro, lo que estás diciendo al mismo tiempo es que tú estás limpio de ese mal. Es por eso que es tan contagioso este tipo de denuncias y se terminan formando turbas violentas que están dispuestas a tirarle piedras a una familia entera con niños solo para demostrar que ellos también están libres de ese supuesto mal que en ese momento está encarnando esa familia. Esto, como bien dice Kaiser, es un incentivo enorme para que todos comiencen a denunciar y a formar parte de este circo desde la perspectiva de que nosotros somos los buenos y ahí están los malos. Esto ya lo hicieron, por ejemplo, los nacionalsocialistas en Alemania y lo repitió, lo fomentó, lo orquestó el Partido Comunista de Cuba en Cuba con Fidel Castro al frente. Todas estas denuncias del supuesto mal en los demás tenían el incentivo añadido de congraciarse con el poder, congraciarse con las autoridades, tener por unos minutos, aunque sea, ese poder de decirle a alguien, tú eres culpable de algo, yo estoy libre de pecado, y todo esto ante los ojos del gran líder para que te vea hacerlo. Una muestra de cobardía y bajeza moral enorme de la que formaron parte muchos cubanos que se prestaron para este tipo de actos. Algunos dicen ellos bajo presión, otros por pura envidia, otros por maldad, otros por valor colectivo o por tener algún favor del régimen, pero en cualquier caso, todos iguales de bajos y sucios en sus actos. Muchas de esas personas que gritaban, que golpeaban, que tiraban huevos, que escupían, muchas de ellas no eran conscientes en ese momento de que más tarde ellas mismas serían víctimas de este mismo tipo de actos o de otros atropellos. Muchas de ellas no eran conscientes de que años más tarde estarían yéndose también del país, convirtiéndose en ese mal que ellas mismas habían denunciado, ese supuesto mal, y quedando para la historia como los grandes hipócritas cómplices de la separación de la familia cubana. Quiero que entiendan los cubanos más jóvenes que no te podías escapar de un acto de repudio. Te lo hacían en la calle, en el trabajo, frente a tu casa, a tus hijos en la escuela, en la televisión. No había forma de escaparse de este escarnio público al que fueron sometidos muchísimos cubanos. Para los cubanos que están hoy dentro de la isla, los más jóvenes, quiero que se imaginen las madres, los padres, los primos, los abuelos, todos los familiares tuyos ahora mismo que pueden estar planificando una salida del país de forma legal, mediante una embajada, con todos los trámites legales correctos, y que de pronto traigan guaguas llenas de personas de otros municipios, se sumen algunos de tus vecinos, los pongan a todos delante de tu casa, y en el momento en que tu abuelita vaya a salir para el aeropuerto a coger el avión, todas estas personas comiencen a golpearla, a lanzarles piedras, a lanzarles huevos, o en el momento en que tu mamá y tu hermano pequeño vayan a salir al aeropuerto a coger el avión, todas estas personas igualmente comiencen a insultarlos, a golpearlos, a lanzarles excrementos, por el simple hecho de querer irse de Cuba. Imagínense esto y díganme ustedes mismos qué reacción tendrían. Todo esto fue organizado y dirigido por Fidel Castro. Hay miles, cientos de miles de testimonios de esto que estoy contando. Hay personas que viven hoy, que lo sufrieron y que pueden dar fe de que lo que estoy diciendo es la verdad absoluta. Y esto es lo que a día de hoy todavía defienden los comunistas y las ciberclarias. En la actualidad en Cuba continúan los actos de repudio, se usan incluso hasta niños vestidos de uniforme escolar para llevar a cabo este tipo de acciones tan despreciables. Muchos de los que participaron en los actos de repudio allá por los años 70 u 80, incluso a principios de los 90, formando parte del grupo de los agresores, ya han muerto, porque la biología, por suerte, sigue haciendo su trabajo, sea revolucionario o no. Pero los que todavía hoy siguen participando de estos actos de repudio y de este tipo de violaciones, les voy a decir una sola palabra: Nuremberg.
Todos los que en la historia reciente de la humanidad han llevado a cabo este tipo de actos tan despreciables lo han pagado. Ustedes no van a ser la excepción. Y no estoy hablando de venganza ni de violencia. Estoy hablando de justicia, tribunales, leyes que ustedes ahora mismo están violando. A los jóvenes que participan de estos actos de repudio como agresores, a día de hoy, y me viene a la cabeza ese joven de la camisa roja que hemos visto en el video de 23 y 2 en la protesta reciente, les recomiendo que miren un poco a la historia. Cuando cayó el régimen nazi, por ejemplo, los principales líderes terminaron suicidándose, escapando, y solo algunos de ellos fue condenado. El resto, los tontos útiles, como decía Trotsky, ustedes, terminaron juzgados por los tribunales. Cuando cayó Ceausescu en Rumanía, todos los tontos útiles, ustedes, terminaron siendo enjuiciados y encarcelados también. Cuando cayó Pol Pot, huyó a la selva y años después, ya en el 98, fue que murió allí en la selva. Y todos los tontos útiles, ustedes, fueron enjuiciados y encarcelados también en Camboya. Ha caído Evo Morales en Bolivia y se ha escapado con todos los grandes jefes. Y los tontos útiles, ustedes, están siendo juzgados allí en Bolivia. Y cuando caiga el sistema en Cuba, y va a caer, todos sabemos que va a caer, todos los generales, la familia Castro, todos ellos van a huir, igual que lo hizo Batista. Ya muchos de ellos tienen casas y cuentas bancarias millonarias en varios países del mundo, incluso sus hijos y nietos ya viven fuera. Y los tontos útiles, ustedes, van a pagar los platos rotos por prestarse a cometer este tipo de violaciones, vejaciones, abusos, torturas, todas estas cosas que son las que componen los actos de repudio. Los actos de repudio son la muestra más baja, más sucia, más repugnante de lo que ha llegado a hacer Fidel Castro con los cubanos y de lo que han llegado a hacer muchos cubanos para congraciarse con Fidel Castro. Abraham Rivera, este amigo cubano que vive en Israel, acaba de sacar 2 videos donde cuenta su experiencia vivida en los sucesos de la Embajada de Perú en La Habana. Yo les recomiendo a todos ustedes que vayan allí al canal de Abraham y miren estos 2 videos porque son los hechos contados por alguien que los ha vivido y el nivel de detalle con que los cuenta es espectacular. Esto era lo que quería hablar con ustedes hoy, familia, recordar esos terribles actos de repudio, esos terribles hechos a los que Fidel Castro incitó a una parte de la población cubana para que agrediera, mancillara, ofendiera, insultara a la otra parte de la población por el simple hecho de quererse ir de Cuba. Todo esto, esta página tan oscura, esta página tan perversa de la historia de Cuba, es responsabilidad del Partido Comunista de Cuba, de Fidel Castro y de todos aquellos que se prestaron para semejante bajeza, ya sea por presión, ya sea por confusión del momento, ya sea por inercia. Por cualquiera de estas razones, nada justifica, nada, que un grupo de personas ataque, agreda a otro grupo de personas, a una familia, por ejemplo, con niños incluidos. Nada justifica esta barbarie por el simple hecho de quererse ir de Cuba o de tener una idea política distinta. Todos los que participaron en estos actos de repudio, todos deberían como mínimo pedir perdón, como mínimo pedir perdón. Esto es una vergüenza que tenemos que de alguna forma reparar en nuestra historia para que Cuba pueda continuar unida en algún momento como nación. Un saludo, familia. Nos vemos en próximos videos.